Otra vez. ¿Qué puso? Bueno, no, perdón, güey, la verdad es que no sé qué Un pasó. pinche remix con aplausos y eructos de Oscar. Ya, sí, güey. Lo voy a poner en los bloopers. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Bienvenidos al Páramo de nuevo. Estamos Guidobro, Axel y yo en un fin de semana más para darles información demasiado relevante y que los vuelvan más interesantes en sus reuniones familiares. Nada, la verdad es que venimos solamente a platicar sobre ciertos temas que nos parecen interesantes. Ya saben que de las 4 áreas del conocimiento podemos abordar cualquiera de ellas. El día de hoy tenemos 2 temas que pueden ser interesantes para enfocarse un poquito al entorno internacional económico y también porque nuestro presidente está motivando unas políticas distintas a las que se venían manejando. Más adelante lo vamos a ver, es un tema económico, entonces espero que les guste. Yo voy a introducir el primer tema que es relacionado con la política internacional. Y es que hace poco leí, fue tema de mi maestría, leer un artículo que se llama La vulnerabilidad de los modelos económicos neoliberales por Miren Etzazarreta, que es una autora española, la cual nos dice que hay múltiples deficiencias en el sistema neoliberal y más que nada para los países en desarrollo. Así es como le llaman, sabemos, a todos estos países que básicamente no son primer mundo, que ellos consideran se encuentran en desarrollo, pero esta también es una falsa concepción que lo he revisado en lecturas anteriores, porque un país en desarrollo en algún momento alcanzaría a este país desarrollado, ¿no? Por eso se llaman ¿Se ven desarrollo. más como países estancados, entonces? Se podría decir, o sea, las políticas por lo menos que se manejan a nivel internacional no están como para que los países en desarrollo lleguen a alcanzar en algún momento a los países que se desarrollan. Ajá, las condiciones son totalmente distintas. Entonces, bueno, en esta lectura aborda que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México hacia estos países en desarrollo intentan o pretenden, o así se hace ver ante el ojo del mundo, que pretenden como ayudarlos a que crezcan, a que se incluyan en el mercado internacional, a que en algún momento puedan ser país de primer mundo o por lo menos que su calidad de vida mejore. Pero la autora nos dice que es totalmente falso esta concepción. ¿Por qué? Porque las recomendaciones lo único que hacen es incentivar a que las empresas de primer mundo, a que las empresas multinacionales y los países de primer mundo pues se enriquezcan, empobreciendo cada vez más o afectando las condiciones de vida de estos países en desarrollo, ¿no? Nosotros somos palpables ejemplos de cómo están repercutiendo las políticas neoliberales, ya que ya llevamos, me parece, alrededor de 20 años con estas políticas neoliberales y recientemente pues con Salinas de Gortari vimos el tema de la globalización, que pues periodo con periodo era como la principal presunción de los presidentes, ¿no? Lo vimos con Peña Nieto, de hay inversión extranjera y cada año repetía lo mismo, como si fuera eso algo que nos alegre de cierta manera. Y sí debería de hacerlo en un escenario utópico. Sí, no sé, personalmente considero que no voy a ser esta persona que dice que estaríamos mejor con otro presidente o con otras políticas, pero Con Cuadri. no, güey, pero, o sea, me refiero a que a mí me parece que más inversión extranjera implica más empleos porque hay más oportunidades de que otro tipo de personas accedan a nuevas oportunidades, ¿no? Y en cambio, comparado con otro tipo de políticas, que es estas políticas de cancelar todo lo que hicieron los anteriores, me parece tonto hasta cierto punto, porque entonces internacionalmente no existe la certeza de, si yo invierto en este país, mi inversión va a durarme 15 o 20 años, ¿no? Eso a mí como inversionista, me parece que me generaría un conflicto personal al momento de Sí, invertir. claro. Andrés Manuel lo que genera en el escenario de inversiones internacionales es incertidumbre. Así lo catalogan la mayoría, en el aspecto de que no puedes estar seguro de invertir en México porque puede ser que en una mañanera AMLO se levante y cancele todo, ¿no? A la chingada. Así es como ellos tienen la concepción. y pero lo que él está manejando es también una crítica hacia, yo no estoy ni a favor ni en contra de AMLO, la verdad, vamos a hacer, no sé si ustedes, pero yo por lo menos trato de verlo desde un punto de vista crítico, pero para hacer una comparación con lo que está diciendo la autora, es el tema de que Andrés Manuel está manejando, bueno, yo lo puedo comparar con que Andrés Manuel está manejando políticas neoliberales, que está en contra de las neoliberales y está tratando de traer un enfoque neoclásico.
Para darles un contexto más o menos de como ciertas características muy, muy, muy por encima de lo que es una política neoliberal, es el tema de que las empresas tienen una autorregulación, ¿no? Ya no se maneja como tal el concepto de la mano invisible, pero sí se mantiene este punto de que las empresas se regulan solas y que no necesitan de cierto, bueno, el mercado, no las empresas, el mercado es el que se regula solo y el gobierno no debe intervenir de gran manera ni tener políticas tan limitantes o que aborden tanto al mercado, ¿no? Pero justamente esto que está haciendo la política neoliberal es darle una desigualdad cada vez más grande de condiciones. ¿Por qué? Una de las políticas o de los puntos importantes que manejan las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es la política laboral. Es en la que más énfasis voy a hacer porque es la que más me sorprendió el hecho de saber cómo funcionaba esta recomendación, y es la flexibilidad de las condiciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan hacer despidos ágiles o fáciles, que el sueldo obviamente sea mucho más bajo, y todo esto ¿para qué? Para atraer a la inversión extranjera, para que sean un panorama más atractivo. Lo vimos el año pasado, bueno, hace unos años con Donald Trump, cuando él fue uno de los partidarios de que el salario mínimo en México aumentara. ¿Por qué? Porque sus empresas estaban empezando a venirse a invertir a México y a traer todas sus plantas a México, porque obviamente la mano de obra era muchísimo más barata que lo que era en Estados Unidos. Entonces, ¿estamos cumpliendo con las recomendaciones? Sí, pero ¿nos está ayudando? No. ¿Por qué? Porque únicamente estamos incentivando a que nos paguen mal, a que tengamos esta política que nos manejan desde chicos de si tú no quieres el trabajo, allá afuera hay 20. Y desafortunadamente, no hay 20, no hay 20, hay miles, de personas hay más, sí. que aceptarían ese trabajo porque la calidad de vida en México es demasiado baja, entonces, y el trabajo es escaso, por lo que estas personas buscan obviamente una oportunidad, aparte de que no hay una planificación familiar ni financiera. Vemos muchas personas que por la cantidad de hijos que tiene, o porque no cumplió sus estudios por embarazarse, o simplemente por errores que cometió, o simplemente porque son las condiciones en las que nació. No, y hay que, tiene que aceptar esos trabajos. Aquí, espérate, yo quiero hablar. Aquí vemos un poquito de lo que dices de los países en desarrollo. No, perdón, Axel, es que tú ya habías hablado. Sí, no te preocupes. Que, bueno, México en teoría, ¿no? Sería un país en desarrollo, pero se presentan todas estas condiciones que acabas de mencionar, de la mala planificación familiar, de que al final de cuentas estamos trabajando para ellos y no para crecer nosotros mismos, y es por estas condiciones que nosotros no podemos crecer. Sí, tenemos una calidad de vida promedio tirando a baja, mientras que, pues, que es sostenible, pero ellos siguen creciendo y nosotros no. Aquí la cosa es que, bueno, incluso si lo vemos a una escala más chica a una persona, pues el objetivo es ir escalando, ¿no? Se supone, en teoría, vamos a ir escalando, pero estas condiciones a México no se lo permiten. Bueno, no a México, a muchos países como México no se los permiten, ¿no? Tienen muchas trabas para poder escalar, por así decirlo. Sí, claramente, y lo vemos incluso en empresas extranjeras que sí llegan a México y sí dan chamba y lo que tú quieras, pero, por ejemplo, un programador, güey, o un ingeniero, por muy alto rango que tenga aquí en la planta en México, no va a ser el güey que diseñe el próximo modelo de Kia. O sea, son modelos que ya vienen prediseñados del país natal de la empresa, o que ya vienen establecidos. Sí, prácticamente lo que quieren es mano de obra de direcciones hacia abajo. O sea, sí, que lo agarre, lo entienda y les diga, bueno, esto va así y ya, punto. Ajá, exacto. No sé, carnal. Bueno, al menos en mi ramo no. En el ramo de la programación no, porque digamos que como es muy fácil el desarrollo de software, no necesitas instrumentos especializados. Con una computadora relativamente poderosa, no necesitas ni siquiera una computadora gamer. Con una computadora buena puedes programar lo que quieras. Entonces, en mi ramo no se ve muy presente eso. Digamos que México sí tiene algunos centros de desarrollo importantes, sobre todo en Guadalajara. Están surgiendo varios que le llaman el Silicon Valley mexicano. Me parece excesivo, pero hay varias empresas interesantes por ahí. allá. También está el centro de animación de los más grandes del mundo, ¿no? Que incluso creo que Pixar ha contratado muchos en Guadalajara. Sí, hay varios centros de animación, de diseño, de programación y otro tipo de es que incluso a lo mejor no se nota tanto en tu campo, pero es que sí lo puedes notar. Piensa tú en sí, las grandes, en el campo de mi hermano, por ejemplo, se nota donde mucho. salen los más grandes software. No es de México, es de otros países, sí. Y aquí se compran.
Exacto. O sea, no te digo que no se pueda en tu rama, pero sí se nota. O sea, Microsoft, dudo mucho que Microsoft vaya a desarrollar su próximo software basándose nada más en los entornos de México o en los empleados mexicanos. O sea, por regular su software ya vienen diseñados. Y sí te entiendo, o sea, incluso en mi área financiera, los que toman las políticas fiscales y financieras son los contadores en México. Pero si estamos hablando de empresas transnacionales, difícilmente un contador trabajando en México es el que toma la decisión. Asesora tal vez en tema de política fiscal y ya, pero las decisiones ya vienen tomadas. O sea, estas empresas multinacionales no se basan en su planta en México para tomarlas. Ya prácticamente aquí solo vienen por mano de obra barata. Que puede salir, ¿no? De vez en cuando, pues, puede digamos, salir, en otras áreas, digamos, el arte, ¿no? Guillermo del Toro, por ejemplo, que salió y súper famoso, ¿no? En Estados Unidos. Y la neta es que o sea, puede pasar, Rufino Tamayo, es más difícil. Doctor Lacra. Tenemos muchos en arte. México es muy vasto en arte y exportamos muchísimo a todo el mundo. Y no nada más, o sea, la comedia también es un estilo de arte y tenemos comediantes que hacen giras internacionales Pues una de las cosas que más les duelen a la UNAM y que siempre me han recalcado desde que entré es el tema de la fuga de talento. ¿Por qué? Porque la UNAM viene trabajando artistas, deportistas, científicos de cualquiera de las tres áreas o de humanidades y demás, que a mí me dieron prepa gratis, me dieron universidad gratis, ¿no? Porque obviamente lo paga el pueblo y demás. 10 centavos. No, y aparte el tema de los impuestos y demás, pero prepa y universidad y maestría gratis, ¿no? Que es muy difícil, 10 ¿no? centavos, Oscar. Muy difícil. Y yo desde la prepa que no pago nada. No, es los 10 centavos que te tocan. Por eso le voy a regresar con clases a mi universidad porque no pago nada. No, nada. Ni la prepa teníamos que pagar esos. No, sí tienes que pagar tu anualidad, desde la prepa no he pagado nada. En la universidad no pagabas tu anualidad, claro que sí tenías que pagar tu anualidad y tu resello. No, güey, ¿de qué hablas? O sea, se supone que pagas al semestre, pero yo nunca tuve tema con eso. ¿Nunca resellaste de tu credencial? Creo que sí pagué cuando entré, güey. Creo que sí pagué. O sea, sí, las veces que he pagado ha sido cantidades altas, pero nada, ha sido una o dos veces. ¿Y no resellabas tu credencial? Sí, güey. Ay, güey, tú la pareces un chingo. Para resellarla solo me pedían el comprobante de inscripción y mi credencial. No, en la universidad no perdí credencial de la universidad, no la perdí ni una vez. De hecho, yo sí las perdía, pero te digo que nada más me pedían mi comprobante de inscripción vigente, bueno, sellado. Y... ¿No te la cobraban? ¿Te acuerdas cuando te cobraban a ti, Axel? ¿Te la iban en la prepa sí las cobraban, güey. En la universidad también, güey. La reposición de la credencial te la cobran, sí, está dentro de vas a la caja y ahí afuera tienen sus precios, en la FES por lo menos, sí te cobran la reposición. No me acuerdo, güey, la verdad yo no sé, yo todavía para el resello tienes que llevar tu comprobante de que la pagaste tu semestre y entonces ya te resellan tu credencial y se la llevan una semana y te la devuelven a la siguiente semana ya con tu sellito de este año. Bueno, digamos que sí la pagan y que cobran y Oscar nunca la cobra. Sigamos con el tema. Punto que sí te cobran, güey, pero si estoy hablando de que los costos son es mínimos. Significativo. Ajá, ese es insignificante. Entonces, el punto es que hay demasiadas fugas de talentos porque no estamos hablando de que no haya talento. O sea, no porque hayas nacido de este lado de la línea territorial, que además es una pendejada, ajá, no vas a nacer pendejo, exacto, güey. O porque seas pobre vas a nacer pendejo, no, güey. O sea, sí hay personas con talento. El problema es que no hay plataformas o no hay una gran cantidad de plataformas para desarrollar. Gente con talento y gente que se esfuerza, ¿no? Para conseguir eso. Lo veíamos antes como Salma Hayek y demás, que México se jactaba de, ay, Salma Hayek, qué chido, que es mexicana y la chingada. Pero muchas de estas personas, como México es un país en su mayoría de cangrejos, no resaltó y llegó a Hollywood por México. Llegó porque ella fue a buscar puertas y se fue del otro lado del charco y tocó puertas y llegó a Hollywood. Hoy en día ya es más fácil, a partir de Eugenio Derbez para acá, se rompió un poco como la barrera latina, con Guillermo del Toro, con Cuarón, con el Chivo Lubetzky. Chespirito la rompió en Latinoamérica, güey. O sea, hay gente en Latinoamérica que solo nos conoce por Chespirito, güey. Cantinflas. No, hay que darle honor a quien honor merece. Chespirito nos exportó y no nada más en Latinoamérica, güey. Tú vas a lugares como China, como Japón, en algunos España, países de güey. Europa, sí, por eso dije algunos países, porque en Francia y lugares países de Asia conocen mucho al Chapulín Colorado. Ajá, sí, y la verdad es que honor a quien honor merece. Chespirito fue un gran comediante y un gran escritor de su tiempo. Hizo su trabajo. ¿Sí? Sí, justamente, y también por eso me reí, porque hay mucha gente que critica a Eugenio Derbez, pero también debemos de, y sí, o sea, su comedia no es como la gran cosa, pero debemos de reconocerle que sí fue, o sea, dentro de casualidades, trabajo y suerte, como es la vida,
que rompió las puertas para que también Que llegara. puso a México en el mapa, ¿no? Por así decirlo. Puso a México en el mapa, Guillermo del Toro, o sea, todo estaba, pero Guillermo del Toro sí con un poquito más de. ¿Sabes la historia de cómo Eugenio Derbez llegó a Hollywood? Nos la contaste, pero ya no me acuerdo, la verdad. Dale. No estoy grabando. Dale, Que me acordaste, ya, güey, ¿eh? que sí, ya. Ya igual, repetimos esta puta toma como 6 veces, güey. Güey, no mames, que... Y es lo que ni guión tenemos, güey. Apenas Ya- son 3, güey, ya. Axel. Una, dos, Entonces, tres. Bueno, Eugenio Derbez, para salirnos un poquito y dar un dato curioso, la historia que él cuenta es que Adam Sandler estaba en su casa y con la persona que le trabaja, que era mexicana, o sea, la persona que le hacía la aseo en su casa, dijo, para mi próxima Sí. película de Jackie Jill, tengo un personaje que es un jardinero mexicano. O sea, todo es súper estereotipado hasta ese momento, ¿no? Pero quiero al mejor comediante de México. Tú, para ti, ¿quién es el mejor comediante de México? Y era una persona, supongo que la que le ayudaba al hogar era como persona de mediana edad grande, o sea, una mujer que son usuarias muy No grande, fuertes de la sí, televisión. como adulta. Ajá, 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 sí, adulta, que mayor. prácticamente su plataforma o medio de comunicación más importante es la televisión y estos medios tradicionales, donde claramente en estos últimos años Eugenio Derbez sí marcó un gran diferencial alrededor de los demás comediantes mexicanos. Bueno, el punto es que espérame, pendejo. quería encontrar Ya. un comediante ¿Mandé? mexicano. La señora le comentó que Eugenio Derbez era el mejor comediante mexicano vigente. Entonces él le habló, se trajo Eugenio Derbez y a partir de ahí ya nació todo esto, ¿no? Con su proyecto de No se aceptan devoluciones, que fue muy grande, que creo que todavía es la película más vista de México. Y en general pues rompió las puertas, ¿no? Si hay una fuga de talentos gigantesca. El problema aquí que es que como le dan prioridad a las empresas ya o a los países ya de primer mundo, de cierta manera no hay un lugar para países en desarrollo y tenemos que buscarlo de manera individual porque no hay plataformas nacionales tan fuertes. Tienes que salir tú, literal, a romperte allá afuera para poder obtener una oportunidad. El punto es, otro de los datos interesantes de esta política es que todo se basa en el comercio o en la exportación, es como de sus principales aspectos de recomendaciones. Y ¿qué nos dice? Incluso hasta podemos compararlo con un mercado precario incluso como de los aztecas y demás, o sea, como un prehispánico de cierta manera, en el cual tenemos solo un puesto de cacao, solo un puesto de ciertas cosas, tal vez en ese momento sí habían varios, pero imaginemos que solo hay uno, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, ajá, lo que dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario es, tú México, exporte tu principal o de tus principales cosas, o sea, voy a nada más alguna cosa, ¿no? Pero Sí, un puedes ejemplo. exportar miles de cosas, pero supongamos, tú México, tu fuerte es el cacao. Tú España, tu fuerte es exportar televisiones, ¿no? O sea, electrodomésticos en general. Entonces dice, ok, güey, todos o la gran mayoría vamos a buscar cacao o cuando lo necesitemos, vamos a ir a buscar a México. Y cuando necesitemos electrodomésticos, vamos a ir a buscar a España. Entonces dice, así generamos como un mercado internacional en el que todos los países crezcan y todos los países estén vendiendo. O sea, le estás dando a cada uno su rol, ¿sí? ¿No? Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer Ajá, exacto. Entonces la autora dice, ok, tenemos dos críticas importantes. La primera, ¿qué pasa si mi producto, ni siquiera irnos tan lejos, qué pasa si mi producto cuesta 50 centavos? Y los electrodomésticos de España cuestan miles bueno, en dólares, ¿no? 50 centavos de dólar y miles de dólares sus electrodomésticos. Aunque a mí me compren o me compren la mayoría y me estén comprando seguido, no voy a alcanzar el nivel de ingresos que tiene España, porque mi producto no es tan caro y lo que yo exporto no es tan llamativo y tan redituable como lo es el producto de España. Dos, ¿qué pasa si soy un país que lo que produzco, la verdad, no es interesante para nadie, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi producto más fuerte es, no sé, Manteles. Manteles. Manteles, güey, o sea. exacto. Ok, sí necesito manteles, pero así, Compró güey, no te uno invito a mi cada fiesta. 5 años, una mamada así. güey. Aquí primero quiero hablar un poco, pero bueno, más que nada preguntar respecto a lo primero de tus puntos, ¿no? El segundo, diría que sí estoy totalmente de acuerdo en qué tan interesante puede ser el producto, porque en base a esto la gente va a decir, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿No? Más una cuestión de necesidad si lo quieren, ¿no? Si no lo quieren, pues nunca te lo van a comprar. Pero en el otro aspecto, el de, digamos, con el cacao, comparado con las teles, sí es cierto que obviamente una tele es muchísimo más cara que un grano de cacao, pero también es más caro producir la tele.
que un grano de cacao. Sí, claro, o sea, se equiparan los costos. También, Pero... ahí ya depende más de qué sean los productos, no tanto de la cantidad, sino de qué producto es del que estamos hablando. Sí, depende un poco también de la necesidad del producto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, el cacao es muy rico, pero no es un alimento básico, o sea, no es algo que No lo es, consumir. pero es muy común en todo el mundo. Sí, Bueno, todo el no todo el mundo mundo, usa pero es que la mayoría, todo el mundo chocolate, consume, quiero sí, mi Nutella, mi La Nutella polvito para está hecha a mi base de chocolate, lo avellana, que no de sea. cacao, carnal. Pero sí, la idea es esa, ¿no? Y también, obviamente, los países que tienen productos que sean de primera necesidad van a ser países Sí, a tendrían los una que les ventaja ahí. consumen más. Entonces, Yo, y ahí, sí, pero quería hacer más énfasis en eso porque sí, en el otro sentido en el que qué tan interesante es el producto, sí es algo en el que sí le tengo que dar completamente la razón, yo creo, porque al final de cuentas, si tu producto que te toque, pues, por así decirlo, no fuera interesante, pues estás jodidísimo. Nadie lo quiere, estás jodidísimo. Y aportando a tu duda, y que dices, no, obviamente la ganancia puede ser equiparable, ¿no? Imaginemos que producir un cacao me cuesta 50 centavos, sí, pero lo vendo en 10 pesos, pues gano 9.50. Y aquí igual puede que sí lo vendan $50, pero me cuesta producirlo $41. Entonces mi ganancia es la misma, ¿no? Pero aquí entendiendo a otro punto. ¿Qué pasa? Supongamos que hay varios países que su fuerte son los electrodomésticos, ¿no? Varios. Está, no sé, por ejemplo, un país de subdesarrollo como México, vamos a poner otra vez el ejemplo, o Argentina, vamos a poner Argentina. Brasil. Argentina, y en Europa, Francia, y en Asia, Japón, güey, ¿no? Entonces, los tres países son muy fuertes en producción de electrodomésticos. Pero Estados Unidos, Francia tiene una tecnología gigantesca en comparación, ponemos un plano así, ¿no? Por ser país de primer mundo. No, tal vez no gigantesca, pero sí sus niveles de producción están al alcance, entonces tiene un costo son mejores, competitivo. Punto, son mejores de calidad. Exacto, son mejores de calidad. Y ahora, supongamos que en Japón, por la tecnología que tienen, es muchísimo más barato producirlo y su margen de ganancia, su calidad tal vez no es la misma que la de Francia, pero su precio es bastante bueno en relación a la calidad que tiene. Más barato. Barato, pero de buena calidad, y su ganancia es alta, ¿no? No Costo equipara la de calidad de beneficio Francia, pero arriba. tiene muchas más ganancias que Francia. ¿Y ahora qué pasa con Argentina? Que por temas de devaluación, por temas de que es un país en no tiene y ninguna demás, de las dos cosas, ¿no? No tiene ninguna de las dos cosas. Entonces, o para generar esa calidad competitiva, pues su ganancia tiene que ser mínima, porque tiene que invertir bastante en costos de producción, como en México, ¿no? Que dicen que México produce calidad, no cantidad, porque no tenemos grandes exportadores de ciertas cosas. Bueno, pasa lo mismo con este caso, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina? Entonces no tiene ninguna de las dos, y llega a Estados Unidos y dice, güey, quiero electrodomésticos. ¿A quién le voy a comprar? Pues prácticamente descartas a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la calidad y el precio te lo ofrece Japón y Francia. Entonces ahí tú evalúas que tengo poco dinero, pero quiero algo de calidad, voy y le compro a Japón, ¿no? Sí, precisamente por esto es máxima. Yo tengo una duda. Bueno. Pero esto no obligaría justamente a corregir un poco la parte de los gobiernos y obligarlos a invertir en la calidad o en la tecnología que están utilizando para generar estos servicios de los que técnicamente son buenos ellos. O sea, por ejemplo, regreso a México, ¿no? El caso de los campos abandonados. Tenemos muchos campos abandonados, pero el gobierno como que medio los ignora un poco. Entonces, es una duda más que... O sea, debería pero una de las como bases del sistema neoliberal económico es que hay un libre mercado. Entonces, no hay una regulación económica gubernamental, por así decirlo. Entonces, lo que tú dices deberían sí, pero como es un libre mercado, el que debe de invertir en calidad no es México como tal, es la empresa mexicana. Ajá. Entonces, ahí está el déficit de que, aparte de atenerse a un libre mercado en el que los costos de las empresas de otros países se los están comiendo, en México sabemos que el 90% de las empresas que hay son pymes, pequeñas y medianas empresas, incluso micropymes. Entonces, ¿y por qué quien tiene el mayor varo son solo 10, 15, 20 empresas, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo, que creo que son entre 10 y 60. Pero bueno, son el 10% de las empresas son quien tienen todo el dinero, y la gran mayoría de estas empresas son empresas internacionales. Tenemos empresas fuertes como Bimbo y empresas fuertes como Cemex, pero la gran mayoría son internacionales. Entonces dices, güey, por una parte me está comiendo el mercado, o sea, no puedo invertir en más calidad. ¿Por qué? Porque con trabajo sí vendo, güey. O sea, con trabajo sí saco lo de la venta y puedo de repente tener clientes por ahí.
como para todavía toda esa lana que me queda, invertirla en calidad y tratar de igualar la calidad que manejan en Europa. Es muy difícil. No digo que es imposible, porque Bimbo lo logró, pero es muy difícil. Incluso Bimbo, ¿qué hizo? Comerse a todas las pequeñas empresas que había y empezar a generar un monopolio del pan, güey. O sea, lo que hizo en México fue, abría una nueva panadería, la compro. Abre una nueva panadería, Tía Rosa empieza a tener un boom, la compro, tal, la compro. La gran mayoría de competencia en el pan que hay en las tiendas son de Bimbo. Y Bimbo Sí. es demasiado inteligente y es muy fuerte. Cómo generó Sí, es tan cómo inteligente empezó a que entrar al puso mercado al osito asiático. Bimbo en el producto, pero no en el empaque. Sí, Sí, güey. está bien vergas, pinche Bimbo se rifó, Perdón, güey, no, La no, neta, no el podía Bimbo se dejarlo rifó. pasar, güey. Lo que sea, Que lo que yo, una de las estrategias que más la admiro a Bimbo en esos aspectos, o sea, yo no tengo un problema con la admiración a empresarios, pero bueno, lo que más podemos no, resaltar está de bien, Bimbo, está chingón, está chingón. lo que más podemos resaltar de Bimbo es el hecho de cómo entró al mercado asiático. Lo que hizo Bimbo fue lo que hizo lo mismo con Tía Rosa, solo que lo replicó en un mercado gigantesco, que es el asiático. Hasta Hollywood le interesa bastante entrar al mercado asiático. Vemos cómo saca trailers especiales o pósteres especiales traducidos a japonés. ¿Por qué? Porque es un mercado gigantesco. TikTok lo hace. TikTok, como llegó a ser la red social más cabrona actualmente y con vistas así estratosféricas, porque sus vistas son el mercado asiático. Bimbo lo que hizo es decir, ok, en Asia venden este pan, ¿no? Que yo no vendo en México, que ni sé ni cómo chingados se hace. Ok, voy, compro una pequeña panificadora de ese pan que es el que se consume y lo empiezo a etiquetar con el logo de Bimbo, güey. O sea, no entras con tus donitas, güey. Entras con el pan local, reetiquetas el pan local con el logo de Bimbo y al mercado asiático se le empieza a quedar, Bimbo, 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 Bimbo. Tráeme el pan, pero me gusta más el Bimbo, ¿no? Y tal cosa. Y ya de ahí, güey, empieza a meter sus donitas y sus productos y ya Bimbo se vuelve algo cabroncísimo en Asia. En España, Ibai, un streamer, dice que en España el pan de caja también es pan Bimbo para ellos, no importa que sea Wonder de la marca que sea. Y es una empresa mexicana. Bueno, el punto es para decir que, como de nuevo no generalizamos, si hay casos que han llegado pero a es difícil, triunfar, muy pero difícil. es difícil, bastante difícil, porque no hay competencias, no hay una igualdad de oportunidades ni de competencia. Aquí la Entonces, cosa, Oscar, es, bueno, un ejemplo que tú nos pusiste es más o menos como era que todo el mundo quiere tener su propio restaurante, pero para que tengan su restaurante tiene que haber meseros, nadie quiere ser mesero, claro, ¿no? O sea, naturalmente, si hay países que pueden hacer mejor un producto y otros países no pueden, pues estos otros países tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Si, volviendo al ejemplo de las teles, en este caso Argentina tendría que dejar el mercado de las teles y buscar otra claro. forma, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Que por la razón por la que América Latina en muchos casos no ha podido progresar también, porque se han dedicado más que nada a exportar materiales, ¿no? Que vamos a sacar el petróleo, vamos a sacar las plantitas, las plantas del cacao, todo esto, el tabaco, creo. No sé, todo tipo de maíz, productos, exactamente, el maíz, exportarlos y no producir nosotros, no el tratar el aguacate. material. El aguacate. Y que es al final de cuentas algo, o sea, te ayuda porque estás ganando dinero, pero ayuda más a la persona que se lo estás vendiendo porque la otra persona es la que lo va a usar para crear algo nuevo y lo va a vender incluso más Sí, caro, ¿no? es como el Sí, tema del pero petróleo, aquí, ¿no? Nosotros vendemos el crudo baratísimo y cuando compramos el petróleo ya procesado nos sale Mucho más caro. en una la nota, ¿no? Que era justo la justificación de crear una nueva refinería, ¿no? Que muchos decían, es que si haces un estudio, se nos va a acabar el petróleo casi cuando estemos terminando esa madre, pero bueno. Es otra cosa que tú, o sea, tú que dices, bueno, tengo que invertir, ¿no? Yo empresa o yo México, no sé cuál sería, tengo que invertir para que mi mercado pueda competir con el de este otro país, ya sea por precio, por calidad o por lo que sea. Pero tú tienes que invertir, es la cosa, te va a costar un pinche barote claro. invertir en la gente que lo haga, en las maquinaria, en todo. Así que pues está cabrón, está cabrón. Y todo esto nos va o sea, está escalafonando de cierta forma. Ok, ya tenemos el escenario en el que nuestras empresas nacionales no pueden competir en el panorama internacional. Por ende, sus sueldos... Sí, sí. Perdón, es que se me acaba de ocurrir otra duda. Güey, y por ejemplo, también en ese aspecto está cabrón, ¿qué haces cuando lo que, digamos que el boom de este país no es un recurso renovable? O sea, por ejemplo,
Los electrodomésticos, los países que más producen electrodomésticos tienen que consumir silicio, tienen que consumir otro tipo de cuestiones que no son renovables, güey. Entonces, ahí qué pedo, o sea, esos países cuando ya se queden sin eso, ¿se van a la quiebra? No se van a la quiebra, bueno, depende O sea, de país sea. Y basándonos aquí en estas estamos políticas, hablando, esa es a lo que me aquí, refiero, güey. aquí estamos hablando de que las recomendaciones no ven al mercado como países, o sea, lo ven como empresas, ¿no? Entonces, ajá, es justamente, ¿qué hacen las empresas nacionales? Pues quiebran, güey. No hay otra, ¿no? O sea, si eres una empresa, el anarquista vivo, si eres una empresa que es de primer mundo y que tiene los recursos, güey, pues ¿qué haces? Vas y compras silicio al mejor postor, güey, ¿no? Que es otro país subdesarrollado, güey, que tal vez te puede vender barato. Entonces, o te chingas y lo vendes más caro, como en Europa, que venden el agua más cara que el vino porque hay escasez de agua, ¿no? Y aquí al revés. Pero bueno, el punto es que ya tenemos este escenario donde nuestras empresas no pueden sustentar el empleo y las pocas empresas que hay, pues es donde la gente trabaja, pero si no trabajas ahí, no hay empleo. Y lo vemos todavía en pueblos de México, donde una empresa es quien levanta un pueblo, porque llega esa empresa y le da trabajo a todo el pueblo. ¿Qué pasa si esa empresa quiebra? Todo el pueblo se queda sin empleo. Entonces, ¿a qué te orilla esto, güey? Al punto que recomienda Banjico. Ok, mis empresas nacionales no pueden rifarse en el mercado internacional. ¿Qué necesito para generar empleo? Inversión extranjera. Necesito que esas empresas que sí triunfaron, güey, vengan a mi país y le den trabajo a toda mi gente. Pero ¿cómo hago atractivo mi sector para que estas empresas lleguen a México, güey? Con condiciones laborales de la chingada, como las que tenemos aquí. ¿Con qué? Con outsourcing, güey, de que puedas despedir, contratar y despedir sin ningún tipo de obligación de liquidar, que no generes antigüedad con estos empleados y tengas que estarlos corriendo con contratos temporales o renovando contratos temporales todo el tiempo para que no generen antigüedad. Y con el tema de los salarios, ¿no? Nuestro mercado laboral es bastante barato. Si en Estados Unidos contrataron a un latino es mucho más barato y que también los gringos se quejan por eso se quejan de que hay muchos inmigrantes. Es que yo quiero ser jardinero, güey, porque no estudié una carrera ni nada, pero soy estadounidense, pero no me van a contratar, güey, porque yo no me voy a estar rebajando a cobrar, no sé, doy un ejemplo, $8 la hora, ¿no? Y que creo que es el mínimo, $8 o $9 la hora. Que es bastante. No, güey, bueno, pero de hecho, lo que se gana aquí o es sea, bastante. Claro. La realidad es que ese es el mínimo, pero el jardinero que está en Estados Unidos, el jardinero inmigrante no cobra eso, güey. Porque si no, estoy poniendo un ejemplo. Contratarían un pero dices, profesional, güey. pero sí cobra más barato que el jardinero gringo, güey. Ah, sí, güey, sí, o sea, bastante. Sí, el gringo cobra mínimo $8 la hora. No, y te va a pedir regulaciones de ley, güey, y demás. O sea, a un indocumentado, ¿cómo chingados los registros de Hacienda? ¿Cómo lo haces que cotice, güey? Bueno, ya no en Hacienda, pero o sea, en su regulación de allá. No, güey, porque ni siquiera tiene papeles, entonces nada más le das su sueldo y ya la chingada. Si allá de por sí, güey, ya las condiciones son diferentes, ahora imagínate en México. ¿No? Que bien decías tú, $8 la hora es bastante en México. Muchísimo. Sí. Entonces, casi lo de un día. Sí, güey. Lo de un día. Casi. Estas empresas dicen en Estados Unidos que empezaron a hacer, ok, ya no voy a contratar estadounidenses, voy a contratar mexicanos o latinos o en general inmigrantes que son más baratos. Y de repente voltean a ver del otro lado de la frontera y dicen, no mames, allá hay más latinos, güey. Como si levantaras una piedrita y salieran más hormiguitas, güey. Y todavía esos güeyes cobran más barato, güey, que los que están aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué haces? Pues mueves toda tu infraestructura a ese país para poder contratar mano de obra más barato y que tus costos se disminuyan. Y así generas empleo y generas un bienestar internacional, según el Fondo. Pero que nuevamente contribuye a esta bolita de nieve que impide que México crezca, ¿no? Como los otros países. Claro, es un país que se queda estancado y que en el mercado internacional se ha visto bastante criticado cuando empieza a expropiar empresas, ¿no? Porque dicen, no mames, o sea, me expropias, por ejemplo, una empresa extranjera que produce luz, supongamos, ¿no? Que no se hace CFE. Y de repente AMLO dice, a la chingada, la luz solo la van a producir empresas nacionales, exporto toda tu infraestructura y todo, entonces eso le afecta a todas las empresas internacionales. Por eso se ve mal, güey, ¿no? Es un mal escenario. Sí, o sea, no da confianza a los inversionistas de venir aquí, claro, inyectarle valor al país, inyectarle valor a la infraestructura, para que al final me digas, tu infraestructura es mía, te la pelas. Y por eso es que para lo que pasó en Cuba y para lo que pasó en Venezuela hay miles de factores que analizar, ni siquiera es comunismo, eso no se ha logrado un comunismo aplicado. Hay gente que dice, ay, eres comunista, ya viste cómo acabó Cuba, ni siquiera eso era comunismo. A ver, es que también ahí tienes que tener en cuenta que, bueno, esto del comunismo, pues es una idea, ¿no? Ellos intentaron aplicarlo, pero al final de cuentas sigue siendo una idea nada más.
y no han podido aplicarla como es la idea que se aplique. Ellos funcionan con el sistema, con un intento de ser socialistas, ¿no? Un Que intento, un intento de... Sí, de ¿Y hecho, qué es el socialismo? nosotros, nuestro El periodo de capitalismo tampoco es un transición, capitalismo utópico, güey. Ajá, ¿qué es el socialismo? Es un periodo de transformación entre el capitalismo y el comunismo, que tiene elementos de ambos. Y ni siquiera eso se ha podido aplicar de buena manera, por lo menos con la teoría que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el panorama internacional cuando estos países intentan decir a la chingada, güey, yo voy a ver por mí? Cerrarle todo, güey. Cerrarle todo. ¿Para qué? Para que lo veas orillado a pobreza y a desigualdad, y a que no pueda comprarle a otras empresas y a otros países. ¿Por qué? Porque ya le cerraste todo, güey, ¿no? Porque, ok, es como en el salón, güey, que de repente un güey se hace emo, ok, ese güey no se va a juntar con nadie. Entonces, obviamente lo dejas solo, güey, y solo es bastante difícil que en un periodo de transición económico sobreviva y las condiciones son muy bajas, ¿no? Y de repente tú así de tajo le instauras a Cuba de repente que no hay propiedad privada o no sé, a cualquier otro país, güey, pues ¿qué hace? De repente voltea a ver lo que pasó en Alemania, ¿no? Con el muro de Berlín, que la mitad de Alemania era comunista o socialista y la otra mitad era capitalista. Y decías, güey, en Alemania solo hay un tipo de carro y solo podemos tener ese tipo de carro. Y de repente volteas del otro lado, te asomas del muro, güey, y ves carrazos, güey, y ves que el de enfrente tiene un Mazda y que del otro tiene un Lamborghini y dices, no mames, quiero estar ahí. ¿Pero por qué? Porque el mundo que te rodea sigue siendo capitalista. Es bastante difícil que tú te armes tu propio camino en un planeta capitalista. ¿China qué hace? China ya ni siquiera es socialista de cierta manera, ya es más capitalista que socialista. Pues bueno, hablando de China específicamente, pues siempre han hecho han hecho un chingo de empresas, han imitado un chingo de empresas extranjeras. Hay un montón de las copias chinas que se conocen, que a día de hoy pues ya la calidad ya ni es tan mala, ¿no? Pero siempre se ha conocido la empresa china, el producto chino que es más barato. Probablemente China de socialista como esta, pues tiene poco, ¿no? Siempre tiene poco. Sí, claro. Tiene ciertos tintes en su forma de gobernar a nivel en el gobierno, más que nada. Ajá, pero en sí, o sea... En lo económico, no. Es bastante difícil. Sí, entonces, pues prácticamente esa es la forma en la que un país en desarrollo se mantiene sesgado por el panorama internacional. Vemos como Japón, que hace muchos años era considerado un país, si bien no tanto en vía de desarrollo, sí no era un país de primer mundo. ¿Y qué hizo Japón? Apostarle a sus empresas en el largo plazo, ¿no? Y que le salió bien, en este caso le salió bien. Ahorita, es que... hoy en día, Japón se ve que puede llegar a ser incluso potencia mundial en muy poco tiempo. Y es prácticamente una forma de ver cómo contrarrestar, ¿no? O sea, sí está bien, porque Japón también tiene empresas de todo el mundo en su país y deja libre comercio y que se autorregule, pero le apuesta a sus empresas. O sea, güey, vamos a ver, y no un panorama como las pymes, ¿no? De, ya no tengo ganancias y en un año voy a cerrar. No, güey, o sea, las empresas japonesas, ese güey, incluso en 100 años, güey, ¿no? Yo ya ni voy a estar, güey, yo no voy a ver esas ganancias súper fuertes. Ya las va a ver otro güey, ¿no? Tal vez mi hijo, tal vez el nuevo director, tal vez el nuevo socio, no sé. Pero ven como un proyecto, ¿no? Muy claro. También aquí Japón tenía, bueno, se enfocó mucho en sus productos, como tú dices, tenía que ofrecerle al mundo y fue por eso que le salió bien, ¿no? Tenía algo en lo que los otros países pues no podían competir de cierta forma, o sea, si una competencia le vieras directa a los productos japoneses, que sería a lo mejor el cómic, ¿no? A lo mejor ciertos tipos de películas, ¿no? Pero hasta eso realmente es diferente, ¿no? El mercado al que llega es bastante diferente y la gente que compra productos así japoneses que vienen de Japón, pues es gente que está dispuesta a pagar bastante por ellos y hacerles llegar su dinerito. Sí, porque lo que pagan es calidad, o sea, lo que pagas es la calidad japonesa. O sea, lo que pagas muchas veces es la calidad japonesa. Por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, para los melómanos, comprar un disco en su versión japonesa normalmente es confiar en que la versión japonesa tiene mejor calidad, mejor sonido, que tiene más marcadas las notas, que tiene un detalle por ahí más acentuado. Entonces, sí, al final tienes que empezar a pensar a largo plazo, largo, o sea, 50 años. Y el problema de las políticas, o al menos el que yo veo que es el problema de la política, normalmente es que el güey que llega quiere tumbar todo lo que el güey pasado hizo, ¿no? ¿Qué pasó en Estados Unidos? O sea, Obama hizo esto, llegó Trump y tumba todo lo que hizo Obama. Y luego llega Biden y está tumbando todo lo que hizo Trump, que fue tumbar lo que hizo Obama. O sea, él está restituyendo lo que había hecho Obama. Y entonces ya pasaste un periodo en el que no pasó nada, otro periodo en el que no pasó nada, y ya estás en otro periodo en el que no va a pasar nada. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy narrando la realidad, güey. Sí, volviendo a eso que dijiste de la calidad, sí es cierto en muchos sentidos.
ahora que estuve viendo esto de mis papeles, mis sketches para los dibujos de perspectiva y todo esto, nos recomendó, bueno, teníamos dinero para comprar un papel que es importado, que se llama papel manga, algo así. Es el que se usa, de hecho, para dibujar mangas. Te vienen los loxitos con 20 hojitas nada más, 600 varos, 20 pinches hojitas. Es muchísimo dinero por 20 hojitas, güey, pero sí se supone, en teoría, yo no lo compré, obviamente, es muy caro para mí, pero sí se supone que es una calidad excelente, que es importado. No para el nuevo Pokémon, güey. No, sí, ese sí me lo voy a comprar. Pero sí, se supone que sí es una calidad muy buena. Aparte le añades el tema de la calidad y demás, y aparte el tema de la importación, ¿no? Entonces, ahí todavía es un poquito más de precio. Pero sí, güey, o sea, es trabajar en conjunto, ¿no? Puedes dejar que el mercado se autorregule, es trabajar en conjunto con el gobierno y las empresas. ¿Qué hace Estados Unidos, güey? Cuando ve que una de sus empresas fuertes se le empieza a querer quebrar, ese güey la recupera, el gobierno la recupera. Le ayuda para que no caiga en la quiebra. Lo hemos visto. Trump lo hizo muchísimo, ¿no? Trump lo hizo bastante, rescatar empresas, ¿no? Y por lo regular México no rescata a sus pymes, güey, o a sus empresas nacionales, al contrario. Entonces, sí es esta diferencia entre trabajar en conjunto. No puedes dejar que se autorregule, porque si te autorregula en un escenario en el que tú eres un país en vías de desarrollo, no vas a poder competir. Sí, ¿no? Vemos ahorita, bueno, en los primeros podcasts que hablamos de este tema de Trump, bueno, no vamos a hablar otra vez del racismo, pero cuando pasó todo esto en las ciudades que estuvieron las manifestaciones y que varias empresas chiquitas pues se les hicieron mierda todo, pues Trump, ¿qué hizo Trump? Pues que les dio apoyo económico a todas las personas que perdieron sus pymes, ¿no? Entonces, pues sí es algo que al menos yo no he visto aquí en México que pase, no he visto nunca venir a AMLO o a ningún otro presidente decir, sí voy a ir, los voy a visitar, voy a ver cuánto necesitan y toma. Sigue con tu empresa, ¿no? AMLO lo que más se le sonó es que rescató Pemex, ¿no? Pero Pemex no deja de ser una empresa que... Sigue siendo una empresa nacional y sigue siendo una empresa monopólica, güey. Al menos en el tema de petróleos. Sí ya tenemos más opciones, pero en realidad las opciones son en cuanto al servicio, a la calidad de los combustibles, quizás no tanto, porque todos los que vienen usan la misma, usan el mismo tipo de gasolina, güey. A lo mejor a algunos les aplican un tipo de aditivo diferente, les ponen algo por ahí, pero en realidad la gasolina, el octanaje es el mismo para todos. Exacto. Entonces, la recomendación para tal vez no transportarte de golpe tú solito, un país codependiente de Estados Unidos, que es un país... si hay un país que se llama capitalismo, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, que aún así no es 100% capitalista, pues el Estado tiene cierto nivel de poder, pero si lo comparamos con otros países, pues sí, la verdad, sí, les dan la madre en cuanto a capitalismo. Y pues México no puede agarrar de repente y decir, chingada, me hago comunista, porque se le cierran todas las puertas porque somos codependientes de Estados Unidos. Bueno, me hago socialista primero, ¿no? Como dices que es la transición. Bueno, sí, socialista. Pero ¿qué sí puede hacer, güey? Trabajar en conjunto con sus empresas, con sus productos nacionales, empezar a tal vez sí a atender un poquito ese tema de la exportación, pero de la mano del gobierno, güey. Ya lo vimos como Carlos Slim fue mucho tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, estaba en el top 5. ¿Por qué? Porque sí, obviamente si tú tienes todo el dinero de un país, güey, pues vas a ser el hombre más rico del mundo, güey. No mames, o sea, y Slim que tenía el sistema de comunicación. Sí, Telmex, sí. Todas las concesiones que le daba Carlos Slim. También antes que Telmex era creo que la única, ¿no? Bueno, no recuerdo que en el pasado hubiera otros recursos a los que pudieras recurrir. Ahorita ya tienes un chingo de empresas, ¿no? A las que puedes ir. Sí, o sea, actualmente con Play, que sí, claro, video, pero actualmente no. Es dueño de la mayor parte de la infraestructura que le renta a estas empresas, güey. AT&T tuvo que rentarle ciertas infraestructuras. O sea, sigue siendo por debajo del agua dueño de gran parte. Ya no como antes, ¿no? Pero sí. Sí, por eso está este lema de todo México es territorio Telcel, porque en realidad todo México es territorio Telmex y Telmex es de Telcel, entonces todo México tiene infraestructura Slim. O sea, claro. Y la verdad es que no me quejo. Al final el caballero supo hacer sus negocios con las leyes que había en ese momento y demás. Y eso se respeta hasta cierto punto, ¿no? Me parece que sí fue un poco agandallarse mucho de todo lo que había en ese momento. Y fíjate que eso yo ni siquiera lo critico de cierto punto, güey, porque a fin de cuentas es mentalidad de tiburón, güey, ¿no? de tiburón. Por eso te digo que yo tengo un conflicto con alabar o generar como cierta admiración hacia los empresarios, güey, porque bueno, de este nivel, ¿no? O sea, obviamente. No, o sea, no digo que él haya estado mal o que Israel ahí librando guerra con todo el Medio Oriente, güey. Esos güeyes están jugando Age of Empires con la vida real, güey. Está bien cabrón. Sí, güey. Entonces, la crítica con Slim es que sin Salinas no hubiera sido el hombre que es, güey.
y no le puedes generar tanto mérito porque no fue esta coaching de échale ganas, güey, vas a ser Carlos Slim. Carlos Slim dice en su libro, güey, y atiende esos consejos. No, güey, ¿por qué? Porque Carlos Slim fue beneficiario y tuvo privilegios que ningún otro empresario tuvo en ese momento. Entonces, aquí entra también mucho el tema de la corrupción, ¿no, Oscar? Porque claro, estos políticos buscan beneficio a corto plazo, ¿no? Ellos ya quieren, oye, yo me tengo que llenar los bolsillos ahorita, ¿no? A mí Sí, me vale verga el futuro, me vale verga en 100 años, yo me tengo que llenar de dinero ahorita. Que tú pusiste el ejemplo con Japón, que ellos dijeron, no, en futuro, a lo mejor yo no veo estas ganancias, pero en el futuro sí. A ellos no les importó invertir, dejarlo de sus bolsillos, mejor invertirlo, para que en, digamos, 100 años su país estuviera de puta madre. Y es algo que aquí en México, pues no se hace. Los políticos prefieren que ese dinero vaya para ellos y no para su país, así que el país tampoco tiene este beneficio, esta oportunidad de crecer. Y no hay un crecimiento de empresas nacionales igualitario, porque vemos que cada gobierno, incluso entre el mismo partido, y, o sea, cada que entra un nuevo gobernante al Estado de México, un nuevo administrador, asume independencia, hay algo que se llama licitaciones, que es cuando tú haces una obra pública, tú lanzas un concurso para ver qué empresa sea el proveedor de hacerlo, ¿no? De una carretera o de venderte hasta papelería. O sea, se hacen licitaciones y concursos para ver qué empresa te puede vender la mejor, el mejor producto. ¿Y qué hace el sistema corrupto mexicano? Ah, güey, ¿sabes qué, güey? Mi primo tiene una empresa de papelería, pero es que están de la chingada y bien caras. No, güey, pero es mi primo. Entonces, eso hace que no puedas crecer de manera igualitaria, ¿no? Porque estos contratos de licitaciones son grandísimos y le puedes generar una venta a una pyme de todo su año, güey. O sea, prácticamente le puedes ayudar a que crezca todo ese año, porque son grandísimos esos contratos. Pero se la da a tu amiguito, ¿no? Pero se la das a tu amiguito porque sabes que son baratos y ahí se arreglan entre ustedes. No, aparte de que mucho de ese dinero que supuestamente invierten como que desaparece, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo cuando entró AMLO, que había muchos memes de, miren, compró un chorizo de 70,000 pesos, ¿qué pedo con el pinche chorizo? ¿Dónde está el chorizo? ¿Qué le pasó? Quién sabe, pero ahí estaba el pinche chorizo. Y puedes manejar las facturas. O sea, digo, se le tira mierda al gobierno actual porque es el actual y es en el que estamos viviendo, pero todos los políticos son así, güey, pinches las toallas de Fox, güey, la pinche estela de luz de Calderón, güey, o sea, todos los políticos. De hecho es con el que yo estoy más neutro, güey. O sea, a Morena ya no la voy a votar por lo que está haciendo. Estaba Morena siempre ahí con tu viejito que tanto querías. Yo todavía considero que comparación con Peña Nieto, con Calderón y con Fox, ya esos güeyes los repudio y a su partido también, güey. Con AMLO todavía no lo repudio a él, sea su partido, porque ya su partido ya ni siquiera es de él, ya las decisiones que se toman son corruptas, son de la chingada y están horribles. Entonces, Oscar, ¿por qué decías que Morena antes sí era de Andrés Manuel? Es que la diferencia entre los demás partidos que existen sorprendidos. Los demás partidos que existen en México son instituciones que deciden los representantes y demás, y que como una institución o una organización debe de tener una personalidad propia distinta a la de sus representantes. En el caso de Morena, fue Andrés Manuel quien creó esta organización para poder postularse en la presidencia en la que ganó, en la presidencia. Entonces, esa es la diferencia básicamente, y por eso yo digo que Andrés Manuel López Obrador representaba los intereses de Morena y era la imagen. Hoy en día ya los intereses se han dividido entre distintos grupos de poder que hay dentro del mismo partido que ya no controla Andrés Manuel de cierta forma. Aparte, él mismo lo dijo cuando entró a la gobernatura, a la presidencia, dijo: yo voy a ser presidente de México, no de un partido político. O sea, prácticamente dejaba fuera como él pertenecer a ese partido, sino ahora ya pertenece a un grupo más grande que es un país llamado México. Pues es la primera vez que escucho de esto, la verdad me parece algo muy interesante. Fíjate que es la primera vez que le cuento esto a alguien. Estoy muy reservado con información. No es que hayamos repetido esa toma como 6 veces, no pasa nada. Fueron 3, fue mi culpa. Perdón, público. En conclusión, no somos expertos ni nada. Me gustaría en algún futuro, ahorita que estamos con el tema a distancia y podemos hacer videollamadas, investigar a un economista que ¿sabe? Que nos explique más a fondo cómo funciona el sistema neoliberal en México, si el sistema neoclásico podría ser la respuesta para que un país en desarrollo crezca, y pues que por lo mientras, para tratar de adaptarte a este sistema, pues lo más que puedes hacer es apoyar a tus empresas, a tus microempresas, y darle seguridad a tus trabajadores, abordar esas 3 políticas: la fiscal, la laboral y la de política exterior,
para que puedas mantener al país con una mejor calidad de vida, o por lo menos trates de hacerlo y no dependas al 100% de las empresas transnacionales ni de la inversión extranjera. No sé si quieran agregar un comentario final. Pero pido últimas. Pues sí. La primera vez que pides últimas, ¿eh? Qué raro. Sí, la primera vez. Como comentarios finales, no se equivoquen al mover el dispositivo en el que están almacenando la grabación, porque sus compañeros aparentemente se ponen bien flamitas. A ver, me voy a transformar en el osito Bimbo y te voy a aventar una de esas. No, pues al final es eso, justo. Acuérdense de mantenerse informados. En una de las otras grabaciones de las que teníamos, Oscar les hablaba de informarse de microeconomía, por lo menos, porque esa nos atañe a todos. Ténganlo mucho en cuenta. Aunque a ustedes no les importe la microeconomía. Yo no dije eso, yo creo que fue en otro universo. Infórmense infórmense un poquito más, traten de obtener toda la información posible y al final contrasten las fuentes de información. No somos la única fuente de información y el debate, también hay puntos en los que quizás no esté de acuerdo con mis compañeros, pero el debate siempre me da retroalimentación, me da puntos de vista que a lo mejor yo no tenía en mente y yo aprendo algo de ellos y ellos a lo mejor y pueden llegar a aprender algo de mí, ¿no? Entonces vamos a aprender a insertar bien el puerto USB. Porque... antes de que yo diga la mía, Oscar, ¿podrías decir lo de micro y macroeconomía? Porque para estar en contexto. Claro, había comentado que a todos nos atañe el tema de la economía, porque muchas veces lo vemos como sesgado al tema empresarial o al tema de gobierno. Y entendemos el tema de economía con sus dos grandes divisiones didácticas, que son la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es esta relación entre gobiernos o empresa-gobierno y demás agentes externos. Y la microeconomía se refiere más que nada a la relación que existe entre empresa y familia, que así es como el concepto que se tiene, ¿no? Y obviamente el gobierno y demás agentes que interfieren, pero por lo regular es esta relación. Entonces, a todos nos confiere el tema, tanto si eres trabajador como si eres microempresario o empresario, si eres inversionista, debes de saber el contexto económico en el que te encuentras y además estamos en un periodo de transición donde al parecer Andrés Manuel López Obrador también critica estas políticas neoliberales para enfocarse un poquito en las neoclásicas. Entonces, debes entender en qué contexto te encuentras, hacia dónde va el rumbo del país, porque todos tus proyectos dependen de esto. Como les comento, todos tenemos que trabajar de cierta forma, entonces todos necesitamos saber el contexto en el que se encuentra México y ya de paso te puedes informar de cómo está el mundo. Por ejemplo, este dato de que muchas veces uno cree que quien toma estas decisiones es un 100% el gobierno del país y ahora ya sabemos que es el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quienes incitan a que los gobiernos en desarrollo tomen esta postura e incluso recomiendan hacerlo. Entonces, yo de igual como dice Axel, recalco el tema de las fuentes son bastante importantes. Si alguien te está hablando desde su opinión, ok, no hay tanto tema, pero si alguien te está tratando de informar o de dar datos... La opinión no cuenta. Si alguien te está tratando de... opinión por el... No, la opinión cuenta, pero la opinión basada en hechos cuenta más, evidentemente. O sea, sí, o sea, si un güey te dice, güey, yo opino que no le vas a exigir fuentes, pero si te empieza a querer dar datos o informar güey, yo opino que el 80% de los hombres miden tal. No, Carmen. No es una opinión. Exacto, güey. O la otra vez veía en Facebook que, no, güey, o sea, si vas y más de estos temas que son un poquito más complejos, debes de ver las fuentes, como en otro universo paralelo donde Axel es el más eficiente. Guidobro dijo que en las redes sociales que aún no he creado, vamos a estar compartiendo notas. Yo no he dicho mi conclusión. Como de los temas que vamos a hablar, y ahí también les puedo compartir la lectura, por eso desde el principio quise decirles la autora y el nombre de la lectura para que la puedan buscar. Y pues prácticamente esa es la forma en la que ustedes pueden saber un poquito más. Ella de cierta forma también está dando su opinión, es un ensayo sobre la crítica al sistema neoliberal. Pero ya tiene bastantes fuentes a tomar en cuenta. Ya de ahí te puedes involucrar más, interesarte, sabes cómo se funciona el sistema neoliberal y luego cómo funciona el sistema neoliberal en México, o irte mucho más atrás y saber qué es economía, cuáles son los sistemas. Sí, no se trata simplemente de lo digo porque Juanito Penchito le dijo, es una falacia, la cosa es, no era perdón, me equivoqué, pero bueno, el chiste es que tengas tus fuentes, tengas el por qué pasa esto y una investigación detrás, tal vez no una investigación, pero sí varios datos que te digan el por qué, que puedan explicar las cosas,
para saber todo esto, para darle veracidad a lo que estás diciendo. Ya Y que ahora tomaste la palabra, da tu conclusión. sí, eso iba a hacer. Ahora sí voy a dar mi conclusión ya para cerrar el programa. Y es que muchas de las cosas que dijimos, de que el gobierno tiene que apoyar a las pequeñas empresas, también a las grandes, obviamente, son cosas que sí hizo Donald Trump. Es algo que tenemos que aplaudir de su gobierno, que sí hay muchas cosas que le podemos echar en cara, pero, pero sí, esto es algo de que deberíamos de tomar como referencia para poderlo aplicar nosotros mismos al nuestro. Y que ni 2 meses terminados de gobierno y ya el nuevo gobierno gringo ya tira una bomba, ¿eh? Nada más para estar. Punto para Donald Trump y para Peña Nieto. Punto para Donald Trump. Es algo que, no, en serio, es algo que deberíamos aprender, el apoyo del gobierno, al menos a las empresas. A las papines, Que, sí. bueno, Axel lo mencionó hace rato, que es como él lo vio, él era un empresario y él vio a su presidencia, su tiempo como presidente, como una empresa. Sí, Lo que hizo fue invertir en su empresa. Su Y eso le gobierno- ayudó mucho. Su gobierno Así fue que sí. completamente una visión empresarial de un país y ayudó mucho a la economía interna de su país porque como empresario es un gran empresario, a lo mejor como diplomático no lo es tanto, pero como empresario es una persona que merece ser respetado por esos méritos y al final lo hizo bien dentro de su ramo. Sí, lo que quiero decir es que es algo a tomar en cuenta, tal vez no la persona, pero sí las cosas que hizo como empresario Como son una dirigente. buena referencia para aplicarlas en nuestro contexto. Ahora sí podemos despedirnos. La próxima semana vamos a tener un invitado. Aún no sabemos exactamente quién, pero habrá un invitado. Así que espérenlo. Cuídense mucho. Bye. Axel, por favor, no pierdas la grabación. Aquí, quietos, quietos. En otra vida yo te voy a buscar, porque en esta no pudo funcionar. En otra vida yo te voy a cuidar, porque en esta te dejé marchitar. En otra vida yo te voy a